Hola, saludos a todos y todas. Hoy vamos a analizar los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y a su estructura. Sabemos que en el mundo hay mucha producción literaria. Se han escrito muchos tipos de cuentos, poesías, teatro, pero al saber que hay tanta literatura, esta literatura se tiene que clasificar en diferentes géneros para poder estudiarlos y también para que nosotros podamos conocer eh, de qué se trata y cómo se estructura cada uno de estos géneros. Entonces, los géneros literarios es esa división que se hace de la literatura y cada una de las divisiones tiene características diferentes y eso es lo que vamos a ver ahora. Dentro de los géneros literarios encontramos tres principales: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Estos son los géneros literarios clásicos. Ahora en la modernidad se incluye también el género periodístico, pero estamos viendo la clasificación general de los géneros literarios. Empecemos con el primero, el género narrativo. El género narrativo es aquel en el que el autor relata, narra, usando la prosa, hechos reales, ficticios, que le ocurren a ciertos personajes en un determinado lugar. Lo más importante que debemos recalcar en este género es, uno, el uso de la prosa, es decir, de párrafos, y que también en este género se narran, se relatan, se cuentan historias que le pasan, que le suceden a personajes. Eso es el género narrativo. No se olviden, uso de la prosa. Se relata y se narra hechos que le suceden a personajes. Veamos un ejemplo. Aquí les he copiado un microcuento que se llama Despertar de un sueño y vivir una pesadilla. Este cuento es de Melissa Babazo y vamos a leerlo. Estaba en un bosque desolado. Era de noche y solo alumbraba mi pasar la luz de la luna. La única melodía que se escuchaba era la de mis pasos descalzados y la agitación de mi respiración luego de tanto andar. La desesperación penetraba en mi alma y hacía bombear mi corazón a la velocidad del viento que erizaba mi piel. Una mano que quemaba tocó mi espalda y escuché un susurro tan lejano que no logré comprender. Sentí un dolor desgarrador y de pronto vi mi habitación. Desperté con una frase tatuada en mi piel: no despertarás jamás. Ese es un cuento breve y, como ustedes pueden darse cuenta, es un cuentito de terror. Y aquí, como les decía en el concepto, estamos utilizando la prosa. Esta es la prosa. Utilizar palabras seguidas sin separarlas, y si es que las separamos, separamos en párrafos. ¿Ya? Esa es la prosa. Ahora, también nos está narrando la autora un hecho que le ha sucedido a una chica, ¿no? Y ella es el personaje y aquí está el hecho que nos está narrando. Evidentemente, este hecho es ficticio. También hay cuentos que desarrollan temáticas realistas, como ser El pozo de Céspedes, ¿no? Del Chueco Céspedes, en el que nos cuenta las peripecias de los soldados en la Guerra del Chaco. Ahí nos está contando hechos reales y en este caso nos están narrando hechos ficticios. La narración, el género narrativo en sí, tiene subespecies, ¿ya?
Entre ellos encontramos el cuento. El cuento pertenece al género narrativo. ¿De qué trata el cuento? El cuento es una narración breve, imaginaria, fantasiosa, escrita en prosa. Los cuentos usualmente no son muy extensos, a diferencia de la novela, que es la segunda especie narrativa del género narrativo. La novela es una narración escrita en prosa que narra hechos reales o fantásticos, al igual que el cuento, pero a diferencia del cuento, presenta muchos personajes, muchas acciones y a su vez la novela es extensa. El cuento es breve y la novela es extensa. Otra especie narrativa es la leyenda. Esto es lo que usualmente nosotros estudiamos. La leyenda es un relato que se desarrolla, hechos que tienen un fondo histórico, pero han sido transformadas por elementos de la imaginación. Aquí vamos a encontrar ejemplos como la leyenda de la papa, la leyenda de la quinoa, en el que nos hablan de hechos, cosas, objetos reales que tenemos, pero a su vez a estos hechos, a estas cosas, se les adhiere un trasfondo muy imaginativo. Se le eh, adhieren elementos de imaginación. Entonces es por eso que en la leyenda de la quinoa o en la leyenda de la papa encontramos la participación de los cerros como diosas. Entonces, esa es la característica de la leyenda. A su vez, dentro de las especies narrativas encontramos la fábula. La fábula también es un relato breve cuyos personajes son principalmente animales humanizados. Y la finalidad que tiene la fábula es específicamente didáctica, es decir, que nos quiere enseñar algún valor, nos quiere enseñar algún tipo de comportamiento que es aprobado por la gente. Entonces, esas son las especies narrativas. Vámonos al segundo género literario, que sería el género lírico. De hecho, cuando nos hablan de género lírico, viene a nuestra cabeza la poesía. Entonces diremos que el género lírico es un género literario que expresa primero sentimientos, pensamientos, ideas. Y para expresar esto se utiliza el verso, aunque también una que otra vez se utiliza la prosa. Pero lo característico del género lírico es utilizar los versos, a diferencia del género narrativo donde utilizamos la prosa. Veamos un ejemplo de poema o del género lírico. He elegido un poemita breve que se llama El desvío de Pablo Neruda. Este dice, si tu pie se desvía de nuevo, será cortado. Si tu mano te lleva a otro camino, se caerá podrida. Si me apartas de tu vida, morirás aunque vivas. Seguirás muerta, oh sombra, andando sin mí por la tierra. Como se pueden dar cuenta, en este ejemplo estamos dividiendo todo el texto en versos, ¿ya? A diferencia del cuento donde utilizamos los párrafos. Entonces, estos son versos unidos que se utilizan para poder expresar sentimientos. En este poema, lo que nos hace notar es que un hombre enamorado, tal vez una mujer, está expresando su sentimiento, está expresando a la otra persona que no le deje, porque si no, esta persona va a vivir sin él muy triste. Entonces estamos expresando sentimientos en el género lírico a partir del uso de versos. A su vez, el género lírico se divide en 4 especies líricas. Entre estas encontramos la oda, que es un poema en el que el poeta expresa su admiración, entusiasmo por el amor, por la naturaleza, por los objetos, por los próceres. Es un tipo de poesía en el que alabamos a alguien. Esas son las
odas. En Bolivia existen muchas odas referidas o dedicadas al mariscal Simón Bolívar, a Antonio José de Sucre, Oda Bolivia, la boliviada también es un tipo de oda. Entonces, eso es la oda, un tipo de poema donde se expresa la admiración y se alaba a una persona, objetos, religión, naturaleza. Otra especie lírica es la elegía. La elegía es un poema en el que se llora la muerte de un ser querido. Este tipo de elegías usualmente se dedican a personas célebres que han muerto y en la intención del poema es hacer notar, ¿no?, qué tan mal se sienten las personas. Como dice, se llora la muerte de un ser querido. Luego tenemos la égloga. Este tipo de poesía ya está siendo dejada de utilizar, pero hay muchos poemas escritos en este formato. Es un tipo de poema en el que se expresa el amor entre pastores o campesinos o entre personas en el campo, ¿no? Entonces, esa es la égloga. La sátira. Sabemos que la poesía no simplemente nos va a hablar de amor o de alabar a alguien, como decíamos, o de llorar a una persona. La poesía también se utiliza para poder hacer sátira. ¿Ya? Entonces, la sátira es un tipo de poema utilizado para ridiculizar a alguien. Y ahí tenemos como ejemplo clásico la pelea que tenían Góngora, y en este tipo de pelea que tenía con otro poeta, Góngora le dedica un poema a la nariz a su enemigo. Entonces ahí vemos que está utilizando la poesía para ridiculizar a alguien. Este tipo de poesía se le llama sátira. Continuemos. Luego tenemos el género dramático, más bien conocido por nosotros como teatro. En este género se utiliza para representar obras. En este tipo de género no hay un narrador y las historias se escriben o se relatan a través de diálogos asignados a los personajes. En el género dramático, el texto que se escribe está hecho para representarse, para que se actúe. Entonces, ese es el género dramático o teatro, como muchos le conocen. La diferencia con la narración y con el género lírico es el uso de diálogos. No se olvide, en la narración utilizamos la prosa, los párrafos. En la lírica utilizamos el verso y en el género dramático utilizamos los diálogos de personajes. Ahí está la diferencia. Veamos un ejemplo de teatro que titula otra vez Marcelo, de César Barillas, y vamos a ver qué dice. Inicia Marcelo diciendo: Cristina, Marcelo, ¿qué haces? Te sueño. ¿Y cómo me sueñas? Sueño que regresas. ¿Dónde regreso? Regresas a casa. ¿Y cómo es la casa? Hay luz, es la tarde. Abro la puerta, te encuentro sentado. Este es un pequeño fragmento de esta obra. Y como se pueden dar cuenta, a diferencia de la narración y de la lírica, aquí utilizamos diálogos. Estos son los diálogos. Anotamos el nombre del personaje y lo que va a decir. Entonces, el género dramático utiliza este tipo de escritura para hacer conocer las ideas, ¿ya? Entonces, nuevamente, diferencia entre narración, género narrativo, uso de prosa, párrafos. Género lírico, uso de versos. Género dramático, uso de diálogos. Ahora, dentro del género dramático, encontramos
tres especies. La tragedia, que es un tipo de teatro en el que se representan hechos extraordinarios y solemnes con un final catastrófico. No se olviden, tragedia, exposición de hechos extraordinarios, pero al final de la obra se acaba con algo catastrófico, usualmente muertes. Aquí tenemos como ejemplo clásico eh, Hamlet de Shakespeare, en donde un príncipe trata de vengar la muerte de su padre y al final de la obra, tanto el príncipe como a las personas de las que quería vengar su tío, todos acaban matándose o muriendo de alguna manera. Lo mismo sucede en Romeo y Julieta, entonces la tragedia es eso, ¿no? La representación de hechos extraordinarios con un final catastrófico. Luego tenemos la comedia. El teatro también sirve para hacer comedia, no todo es triste. Entonces, la comedia representa acciones alegres, cómicas, con un desenlace feliz y pretende criticar los vicios y costumbres sociales. Aquí en Bolivia tenemos mucho teatro de comedia, obras eh, mm, muy representativas, como ser la obra del Riguchito, eh, el cura Jerónimo, que hacen comedia y a la vez quieren denunciar algunos vicios y costumbres a partir del uso de la risa y la comicidad. Finalmente tenemos el drama, que es una especie teatral que representa elementos trágicos y cómicos, es decir, que une la tragedia y la comedia para poder representar algún tipo de acciones. Esos serían los géneros literarios y sus especies. Con esto terminamos esta clase. Chao.